Ya hemos visto la semana pasada cuando Esaú vende su primogenitura a Jacob por un simple plato que uno supone, guiso rojo, que son las lentejas que nosotros conocemos por aquí en nuestras latitudes. Podría haber sido otra cosa, pero posiblemente haya sido eso. Y aquí nos encontramos con una cuestión decisiva en la vida de Esaú, y también de Jacob, pero más que nada para Esaú, porque él era el primogénito. Era el que, si bien eran mellizos, había salido primero de la matriz. E Isaac está a punto de morir, está ya grande, ya no ve, ya no tiene todos los sentidos, podemos decir, como lo tenía cuando era joven, ¿sí? Y llegaban a una edad muy grande en esa época, más de 130 años. Después la vida se fue acortando un poco. En la era, podemos decir, de Moisés, 80 años. Pero bueno, era una persona grande y antes de morir siempre un patriarca, siempre era la costumbre oriental, dar la bendición a sus hijos. Y en especial la bendición a su hijo mayor, que es, podemos decir, el que queda a cargo de la familia, el que hereda una parte principal de las tierras, de los siervos y de todo lo que tuviera su padre. Entonces es una cuestión, podemos decir, muy solemne en la familia lo que iba a pasar. Ahora, no sé si se han dado cuenta al leer esto, no solamente la historia de hoy, que siempre se da unos días antes para que ustedes la puedan leer, sobre todo la familia con los hijos en la casa, y los que son solos pueden leerlo también. Pero si han leído todo este pasaje de Génesis que venimos tratando, era un tanto disfuncional la familia de Isaac, ¿sí? No se hacían las cosas muy en unidad, no se tenían en cuenta por igual unos a otros, había preferencias de hijos, e Isaac prefería al hijo para él más rudo, más capaz. Imagínense que tenía pelos por todos lados, era una persona, podemos decir, de esas que van a la casa en el campo y no sé si montarán a caballos o qué, pero era una persona imponente. En vez de Jacob, era el hijo que se quedaba en casa. Hacía algunas cosas manuales, era más de tiendas, decía la Biblia, que se queda en casa, era básicamente. Y era el preferido de su madre, por esa razón. Estaba más en contacto con su madre. Ahora, uno se pone a pensar, pero esta era la familia del pacto. Esta era la solemne familia del pacto al cual Dios había dado revelaciones, comenzando por Abraham, siguiendo por Isaac. ¿Y cómo puede funcionar así una familia? ¿Qué tanto se hablaban Isaac y Rebeca? A tal punto que Rebeca tiene que estar escuchando de oídas que iba a preparar la bendición para Esaú, ¿sí? O sea, Rebeca estaba ahí siempre con el oído atento a ver qué pasaba, porque Isaac no le había dicho, a ver, querida, estoy ya muy grande, estoy ya quizás cerca de partir y voy a dar mi bendición a el primogénito, Esaú. Y ustedes podrán imaginar, pero acá hay algo raro. ¿Acaso Rebeca no habló con Isaac diciéndole que Dios había dicho que el menor, digamos, el mayor serviría al menor? O sea, que el primero que salió de la matriz, el primogénito por derecho, no lo iba a hacer, sino que ese iba a servir al que salió segundo, o sea, al menor. ¿No eran estas palabras de Dios para la familia? Uno dice, seguramente lo sabían. Pero quizás Isaac dijo, no, esto es una cuestión de Rebeca. Para mí, el heredero de la promesa va a ser Esaú. Y nos damos cuenta que esta familia no funcionaba como tenía que ser. Entonces hay una cuestión que uno tiene que ver en todo esto, ¿no? Que Dios tenía un gran propósito. ¿Cuál es ese gran propósito? De traer por medio de una nación al Mesías. Y uno diría, bueno, esa familia, quizás, si recordamos la de Abraham, no era nada perfecta. Bueno, alguna tendría que estar un poco representativa de lo que va a ser el Mesías, pero era más desastrosa todavía. O sea, los mismos errores
que había cometido Abraham a ocultar la identidad de su mujer como hermana, lo había cometido Isaac, y a eso le sumamos que ya hay estos 2 hijos, ¿sí? Y una familia, uno dice, uno lo mira y dice, pero ¿cómo puede ser que de allí venga el plan de Dios para el Mesías? Bueno, creo que lo que nosotros tenemos que ver es lo mismo que tenemos que ver en nosotros. Todo es por gracia. Todo es por gracia. Cuando uno ve la gracia de Dios, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras limitaciones, confusiones, rebeldías, como la tienen acá esta familia, Dios cumple su propósito por pura gracia. Yo me pregunto, aquellos judíos en la época de Jesús que decían, Abraham tenemos por padre, o eran malos historiadores, o eran malos lectores de la Biblia, o algo por el estilo. Porque ellos se enorgullecían de antepasados, que somos hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, y uno ve la familia César, ve los hombres y dice, solamente Dios pudo obrar algo en ellos. Y ellos tenían que gloriarse en Dios y no en sus próceres, por así decirlo, locales. Pero Israel no entendió esto. Ellos se gloriaban en los hombres. Cuando al observar la vida de los hombres, la Biblia nos lleva a gloriarnos ¿quién? En Dios. Sabemos que por revelación, ya del Nuevo Testamento más específica, como se vio también el domingo pasado, en Romanos nos dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Nosotros tenemos la historia bíblica que vemos que hay una cuestión así, pero la misma Biblia, en el Nuevo Testamento, nos reafirma ese pensamiento. Y también tenemos que concluir, como también se predicó el domingo pasado, ¿no es cierto?, que es todo por gracia. O sea, siempre nos asombramos por qué aborreció a Esaú, pero como decía Charles Spurgeon, nunca nos asombramos por qué amó a Jacob, un suplantador, una persona que no le importaba engañar. Fíjense en que aquí hay otro engaño, y podemos decir es mucho peor, porque esto está planeado, participan más personas. El primer, no sé si engaño, pero fue un trueque medio malévolo de cambiar una primogenitura, lo más importante en la vida, por un plato de lentejas. O sea, cualquier persona racional no lo hubiese hecho. Pero Esaú era racional, o era alguien que no le interesaba nada las cuestiones espirituales. Acá ya hay otro tipo de engaño, ya hay mentiras fragantes. Está en complot la mamá, Rebeca, a tal punto que si el plan falla, la maldición caiga sobre mí. O sea, acá se arruina todo, lo descubre y saca el plan. Digo, yo fui la que ideó esto, no culpes a Jacob, que la maldición, y no sé qué ruptura matrimonial podría haber ahí. Ahora fíjense en Jacob. Jacob dijo, no, esto no es ético hacer esto. No, dijo, no, ¿y si me descubren? ¿Se dan cuenta cómo era la personalidad de él? ¿Cómo era la personalidad de la madre? ¿Cómo era la personalidad de Isaac? Vamos a centrarnos un poquito en la personalidad de Esaú. ¿Por qué no vamos a centrar en esta mañana un poco en eso? Mira, hay 2 formas en que podemos evaluar la salvación nuestra. Uno comparándonos con algo bueno y otro comparándonos con algo malo. Esas son las 2 formas que podemos evaluar nuestra salvación. Es la forma que podemos también evangelizar y evaluar la salvación de otros. Si se parece más a algo bueno y bíblico, que en nuestro estándar sabemos que es Cristo, o tenemos características de algo malo, en este caso características de una personalidad ignorante de las cosas de Dios, y a sabiendas que era Esaú. Por eso, al enfocarnos en esa personalidad, vamos a ver la radiografía de un impío, de los sentimientos, de las actitudes, de la forma de pensar, de la forma de actuar. Ya dijimos que toda la familia estaba en problemas, pero hay un problema específico en Esaú. Cuando dice la Biblia a Esaú aborrecí, a veces se plantea la idea, estábamos hablando ayer, Dios ama al pecador, aborrece el pecado. En realidad la frase en sí no nos dice nada, es cómo expliquemos la frase. ¿Sí? Si nosotros explicamos que Dios está enemistado con el impío,
Pero tampoco es un Dios sádico, como decía el doctor Arce Sproul, que manda a la gente al infierno con una sonrisa irónica. No, Dios le duele que su creación se vaya al infierno, pero tiene que actuar con su justicia. Y Dios le duele esas cosas como un creador que es. Dios ama a todos los hombres con una gracia común porque hace salir su sol y hace llover sobre ellos, aunque sean malos, ¿sí? Pero ama con un amor muy específico y eterno a los escogidos. Entonces esa frase explicada así tiene su sentido. A veces se han hecho abusos de los dos extremos de la frase, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener el entendimiento correcto de eso. Lo cierto es que Dios aborrece al impío en un aspecto de justicia. Y nosotros vemos, o a veces sale de nosotros, pero parece como que hay algo injusto en eso. Pero fíjense ahora su accionar, porque no es alguien impío, es un rótulo que Dios le pone, es un rótulo en sí mismo de la persona que piensa como impío, actúa como impío. Entonces no es algo injusto, es algo justo. Algo que choca el impío contra la justicia de Dios. Vamos a ver un poco el perfil de Esaú, pero yo los invito a considerar, así como el domingo pasado se consideró una parte del Nuevo Testamento romano, ahora vamos a ver otra conexión que la misma Biblia hace en Hebreos 12, 16 y 17, y lo hace, si bien un poquito con la historia anterior, pero más con esta historia. Por eso tiene relación con el título del mensaje de hoy. Las lágrimas no pueden implorar o cambiar o hacer algo respecto al favor de Dios, ¿sí? No podemos convencer a Dios por solo llorar. Y en Hebreos 12, 16 y 17 dice lo siguiente, y eso va a ser un marco para seguir examinando lo que es el perfil de la vida de Saúl. Esta es una exhortación al pueblo judío, como nación que se le ha revelado el Mesías, como judíos dispersos, sabemos el contexto de la carta de Hebreos, que ninguno sea fornicario, y acá viene, creo, la aplicación de lo que era Esaú, no tanto la palabra fornicario, sino profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, eso lo vimos el domingo pasado, pero fíjense en el 17, porque ya sabéis que después, deseando heredar la bendición, que es el tema de hoy, fue rechazado, porque no halló lugar, y fíjense bien esta palabra, para el arrepentimiento. No halló lugar para el arrepentimiento, aunque a la bendición la procuró con lágrimas, llorando. Nosotros vamos a pensar un poco, ¿qué es eso? Porque están conectadas las dos historias, ¿no? Del domingo pasado, que nos da un poco el perfil, diciendo, cuando él vende la primogenitura, ¿qué es lo que dice? ¿Recuerdan? Dicen, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve la primogenitura? Uno dirá, alto, pero no fue instruido, estaban los dos niños ahí, Jacob y Esaú, a los pies de Isaac, y Isaac le decía, el Dios de mi padre, Abraham, es el mismo Dios que es mi Dios, es aquel Dios que nos sacó a nuestros antepasados de la tierra de Ur y nos ha llamado y va a ser de nosotros una gran nación, y en nuestra descendencia, en alguien específicos, si llegaban a ese entendimiento, serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces los dos chicos tendrían que pensar, somos dos, somos mellizos, no puede ser de los dos al mismo tiempo, tiene que ser de uno de nosotros dos. Jacob, a pesar de que su nombre era suplantador y siempre maquinó así, él pensaba, ¿sí? Esto me interesa. No sé con qué grado de interés espiritual, pero por lo menos, veía algo valioso en lo que su padre le decía acerca de la descendencia y de ese futuro, a lo mejor no sé hasta qué grado de comprensión, Mesías. ¿Sí? Algunas personas dicen que luego que tenían un grado alto de comprensión después, pero ¿qué hacía ese niño Esaú? Cuando decía, es importante la descendencia, Dios va a bendecir. Cuando Esaú dice, ¿de qué me sirve la primogenitura?
trasladado proféticamente, es decir, no me interesa Cristo, no me interesa Dios, Jehová, no me interesa aquel que va a enviar al mundo. ¿De qué me sirve? Para mí, lo principal es comer, beber, casarme, ya es otra conjugación, ¿no? Una cosa es casar como él casaba y otra cosa es que se casó con las hijas de Canaán. Vamos a ver eso también. Pero fíjense la personalidad. No le interesa nada la parte espiritual y no le interesa a Dios. No le interesa a Dios. Un impío. A un impío no le interesa Dios. Ve las cosas espirituales y yo estoy para esta tierra. Todo se termina después en la muerte y yo tengo, como tendría en ese caso Esaú, adelantándose a los griegos unos 2000 años, ese pensamiento epicúreo de decir, comamos y bebamos, total, mañana moriremos. Y él decía, ¿de qué me sirve la primogenitura? Venga el plato de lentejas. Entonces ahí lo tuvo y la vendió por nada, podemos decir. O sea, una persona que no le interesaba a Dios y no le interesaban las promesas de Dios, estaba en la familia del pacto, pero no le interesaba el pacto, ¿sí? Y sigamos avanzando en esta radiografía de Esaú. Era de esas personas, me imagino yo por los detalles pequeños que da la Biblia, un hombre rudo, ¿sí? Esos hombres que están, podemos decir, no me interesan las cosas de casa, me interesan las cosas realmente de la acción. Yo quiero estar en la acción, me gusta la adrenalina, me gusta cazar, incluso su contextura no era lampiño, era peludo, era un olor que tenía en sus ropas. Uno dice, cuando las mujeres lavan las ropas le ponen de todo, ¿sí? Y nosotros estamos acostumbrados hoy a ciertas cosas, pero imagínate una persona que aún sus vestidos guardados tenían olor, y el padre cuando lo besaba decía, este es mi hijo, por el olor. Uno no se imagina eso en nuestros tiempos, pero en aquel tiempo parece que era algo común. Y era una persona que estaba relacionada con la tierra, con los animales, con la vida silvestre. Y decía, cuando lo besó, este es del hijo que tiene el olor del campo, ¿no? Era una persona así, de estas rudas, podemos decir. Era un hombre que, obviamente, al no preocuparse con las cosas de Dios, era una persona ignorante. Decía, no me vengan a mí con dichos, tradiciones orales, de lo que es el sacrificio. ¿Qué será el sacrificio para él? Porque Isaac sacrificaba seguramente, con el ejemplo de Abraham, de vez en cuando habrá ofrecido sacrificios. Isaac, Esaú era una persona que a lo mejor veía a los cananeos ofrecer a los dioses y se encogía de hombros, y es lo mismo. Sacrificar a Jehová, ¿qué sacrificar a quién sabe quién? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Aparte de no interesarle a Dios, el pacto, la descendencia y todo, fue a conseguir mujeres. ¿Dónde las consiguió? En Canaán. Hijas de Eteo, de dos Eteos diferentes, cananitas, igual. Mujeres idólatras, que ya al tomarlas a esas dos mujeres, ya selló su destino, es decir, no va a salir de ahí ninguna descendencia que tenga que ver con el Mesías. Pero fíjense en cómo es. A ver, el perfil de Saúl no es un hombre impío que no le interesa, podemos decir, para trasladarlo a nuestros tiempos. Es un hombre impío que cree en la bendición de sus padres, algo de Dios involucrado ahí medio borroso, como una especie de religioso, porque estaba en la familia del pacto. Él a la bendición la quería, ¿verdad? Y sabía que tenía relación ese tipo de bendición con algo que viene de Dios. Pero quería una bendición de Dios que no le interesaba el Dios de la bendición. ¿Se entiende? Le interesaban los beneficios del Evangelio, pero no le interesaba el Evangelio. No, que me voy a poner a estudiar la historia de mi abuelo y el pacto y todo lo que Dios le dio y lo que hizo en Sodoma y Gomorra, que dejó de ejemplo para los demás pueblos y que no hay que juntarse con un pueblo o hacer una mixtura con un pueblo como Canaán. No le interesaba nada, él iba a cazar, venía, ¿sí? Ahora, qué mal, pienso yo, ¿no? Que Isaac, que era una persona que fue instruida en el pacto muy bien, tomara como referencia a ese hijo.
¿sí? Porque más allá que le hacía una buena comida, como a él le gustaba, punto en contra para él, porque estaba priorizando nuevamente lo material por encima de lo espiritual. No darse cuenta, o yo creo que se daba cuenta, que Isaac era un impío, que no se daba cuenta de eso acaso, antes que quedarse ciego y con los sentidos un poco embotados. Tampoco era una joya Jacob. Pero ¿qué de esa profecía que venía resonando? El mayor servirá al menor. ¿Qué acaso no creía que era una cuestión de Dios o que era una locura de Rebeca? Fíjense que todos estaban funcionando mal en esa familia. Pero siguiendo con Esaú, él tomó mujeres, podemos decir, de las cananeas. ¿Qué más hizo mal Esaú para confirmar su comportamiento impío? ¿Sí? Cuando pierde la bendición, es decir, sabemos que acá hay un engaño, que Jacob se hace pasar por él, ¿sí? Y cuando él viene ya, habiendo cazado algo, habiendo hecho el guiso, tardó muchas horas para eso, dice, yo ya di mi bendición a otro, le dijo Isaac. Y cuando cayeron en la cuenta que obviamente no podía ser otro que Jacob, él primero grita, se habrá escuchado por todas las tiendas, recuerdan que era como en esa instancia un pueblo, quizás en un momento había dicho que era un pueblo de unas 1000 personas, mucho más, ¿sí? ¿Qué pasa en esa tienda de la familia de Isaac? Que Esaú está gritando y ahora llorando, ¿sí? Y diciéndole al padre, ¿no tienes otra bendición? Qué pensamiento, ¿no? De decir, bueno, esto no conectaba con la primogenitura, según él. O sea, Dios te da bendiciones. ¿No tienes otra bendición? Sí, acá tenemos otra, dijo Isaac, y le doy. ¿Y cuántos más vienen por la bendición? Él separó esta idea, ¿no? La bendición va por un lado y la primogenitura va por el otro. Memoricen eso, porque ahora lo vamos a aplicar. La primogenitura va por un lado y la bendición patriarcal va por el otro. Son dos cosas distintas en la mente de Esaú. Cuando lloró, no creo que haya sido ese llorar con el dolor de corazón, con diciendo, yo he hecho las cosas mal, porque nos dice el libro de Hebreos que no fue de arrepentimiento, no halló lugar para el arrepentimiento, sino que fue ese llorar, como quizás nos ha pasado en algún momento y han visto a otras personas, ese llorar que llorás pero de bronca. Llorás diciendo, me voy a vengar de mi hermano, pero mi padre vive, voy a esperar que se muera, y cuando él se muera lo voy a matar. ¿Para qué? Por venganza, pero eso no iba a cortar la descendencia y la gran nación, no me importa, decía Esaú. Yo acabo con todo. ¿Se dan cuenta? Y algo más, o sea, como de todas las cosas que nombré, van describiendo, y vamos a aplicarlo ahora, la conducta de un impío, acá viene algo que es la frutilla, como decimos siempre del postre, algo más. Aquí Rebeca vuelve a no ser sincera con Isaac. Ella se enteró que su hermano, digamos el hermano Esaú, iba a matar a Jacob y lo manda a la casa de Labán, ¿sí? Pariente. Pero la excusa que le trae Isaac no es que no le dice la verdad, mira, yo ocasioné todo esto y acá van a matar a Jacob, va a haber un fratricidio, un hermano mata al otro. Así como Caín mató a Abel, acá va a haber otro en la familia. No le dice eso, le dice, no, si consigue, si yo tengo nueras como las hijas de Canaán, ¿para qué quiero vivir? Vamos a mandarlo a que se case con alguien acorde. El pensamiento era bueno, el ocultamiento era malo. Y la cuestión que hay una bendición, después usted lee en el capítulo siguiente, más específica, ya estaba así, la bendición había sido dada a Jacob y él se va después a buscar, ¿sí?, esposa, en algo que no iba a comprometer, podemos decir, la descendencia para ser bendita toda la familia de la tierra en el Mesías. Ahora, cuando Esaú ve eso, dice, así que le gustó eso era todo. Era casarse con las personas correctas. Yo también me iba a casar con las personas correctas, dijo Esaú. ¿Y a dónde fue a buscar nuevamente mujer? A las hijas de Ismael. Aquel que Dios había expulsado. Si bien lo había bendecido en cierta forma, pero era claro
que no era perteneciente al pacto. O sea que toda la historia que le contaba acerca de Abraham, cuando eran chiquitos, imagínense sentados ahí a los pies de Isaac, cuando le contaba acerca de que, bueno, primero nació Ismael, y Ismael tuvo que irse con Agar del campamento, formó otra nación, pero acá Isaac, yo diría Isaac, soy el que continúo esto. O sea, ¿te das cuenta de Esaú buscando una solución, diciendo esto lo voy a copiar porque parece bueno? Y lo hizo peor, fue a buscar en medio de los ismaelitas, podemos decir. Hasta ahí la radiografía de Saúl. Dice la Biblia que todas las cosas del Antiguo Testamento son puestos para nuestra enseñanza, son puestos como una parábola de lo que somos nosotros. Ellos fallan, nosotros fallamos. Ellos eran pecadores, aún luchamos con el pecado. Pero en esta radiografía de un impío a quien Dios aborrece, nosotros podemos buscar algunos paralelos para identificar en la era actual, Señor, cuál es a lo que apunta eso. Fíjense, en cualquier persona, y yo creo acá, como era una familia dentro del pacto, ¿sí? Podemos decir que cualquier religioso de nuestra época que busca las bendiciones de Dios, pero es un impío, aborrecido por Dios, va a tener estas características. Primeramente, no va a entender de qué se trata el Evangelio. No va a entender la profundidad del Evangelio. No va a entender, ¿y qué es lo que nos revela el Evangelio? Las Escrituras. Cualquier persona que quiere ser un religioso impío va a estar en una iglesia, sí, pero no va a amar la Escritura. No va a amar la Escritura, la Biblia. La va a rechazar. Ya sea por desidia, porque la aburre, porque no la entiende, etc. No va a haber una atracción, no va a haber una cautiva, digamos, no va a cautivar el corazón. No va a ser, estas son las palabras de vida eterna, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré en este mundo? Tú tienes las palabras de vida eterna, le dijeron a Jesús, y las palabras de vida eterna están en ese libro llamado la Biblia. Cuando Dios salva a una persona, como dice el apóstol Pablo, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Cuando Dios salva a una persona, la hace nacer de nuevo, el niño llora como el niño que nace hoy en un hospital, en una maternidad, y ¿qué es lo primero que le pregunta al niño? ¿Qué querés comer, queridito? No, sabemos que quiere leche. Está en su ADN, está en su instinto. Quiere leche materna. Y obviamente, si la mamá no, por alguna razón médica no le puede dar, le improvisan ahí un biberón, pero le dan leche, porque si no sigue llorando. Por eso. El creyente que nace el Evangelio pide exactamente lo mismo. Quiero saber más de Dios. Quiero saber más de Cristo. ¿Dónde está? En la Biblia. La leche espiritual no adulterada. Oh, ¿qué? No le entiendo. Acércate, enséñame. Quiero saber más. No le entiendo. No sé leer, diría alguna persona. Sí, hay personas que no saben leer. Quiero aprender a leer. ¿Cuántas personas en la antigüedad, campesinos ignorantes que fueron alcanzados con el Evangelio, decían, ¿para qué quiero leer? Total, eso es cosa de ricos. Ah, pero ahora tengo un tesoro precioso. Ahora tengo algo que ni los reyes tienen. Tengo una porción, ni siquiera toda la Biblia, una porción, y quiero leer esa porción de las palabras de Dios. Quiero escuchar la voz de Dios a través de la lectura. El impío no siente atracción por este libro. No lo puedo convencer de que lea la Biblia. No puedo despertar, ni nadie de nosotros puede despertar ese sentimiento, porque es un sentimiento que lo produce el Espíritu Santo. Pero me dirá, pero pastor, ¿no pasa a veces que tenemos poca ganas de leer la Biblia? Sí, por nuestro pecado, pero no puede pasar que nunca tenemos ganas de leer la Biblia, que nunca tenemos ganas de escuchar algo de la Biblia. El impío, como Esaú, no siente deseo por la palabra de Dios. Las historias pasan de largo, o sea, no se acordó lo que hizo Dios por Abraham, no se acordó de lo que pasó con Ismael, por eso fue a tomar mujer de las hijas de los Ismael, no se acordó o no quiso saber a ciencia cierta de la descendencia futura que van a ser como las estrellas del cielo, la arena del mar, no tuvo en cuenta que el primogénito, el que abre matriz, es santo a Dios, nada, absolutamente nada. Y un impío no puede retener este tipo de cosas, no puede
enfocarse en las historias bíblicas o en todo lo que dice la Biblia porque realmente no tiene valor para su alma. De ahí pasa una cuestión. No es que Dios no nos ha dado entendimiento, al menos que tengamos algún problema, ¿sí? En lo cual no estaríamos conscientes de una membresía, no estaríamos conscientes de un mensaje, pero si Dios nos ha dado un cerebro que todavía funciona y que no tiene Alzheimer ni tiene pérdida de memoria, sencillamente es la incredulidad el que no decide usar eso. Porque cuando Cristo viene y transforma, pone nuestro corazón en sintonía con Él y nuestra mente también. Cuando la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, es porque la mente, nuestra mente, necesita aprender. Hoy vimos en algo de cristología, en lo que se enseñó en las preguntas de la confesión de fe, que Cristo, con su alma racional, ¿sí? Y también su cuerpo, Él iba aprendiendo. O sea, el Logos eterno, la segunda persona de la Trinidad no necesitaba aprender, no necesitaba crecer, pero sí la humanidad de Cristo paulatinamente necesitaba crecer. La nuestra también. Cuando viene Cristo a nuestra vida no vamos a entender la Biblia de tapa a tapa ya, pero vamos a ir entendiendo. Pero lo que más recalco es el deseo de aprender y no la resignación de no aprender. Eso nos da la pauta y la evidencia si somos salvos o no lo somos. El impío es una persona que se mezcla en el mundo sin remordimiento. O sea, ok, dijo Esaú, tomo de las hijas de Canaán, no una, dos, ¿sí? Sin ningún remordimiento. Después, imagínense la vida familiar. Rebeca tratando de hablar en la familia del pacto un lenguaje, y las hijas de Canaán, idólatras, con todas sus costumbres, y encima chusmas entre ellas seguramente, criticando a Rebeca. Quería la muerte Rebeca, imagínense. Imagínense cómo es esa situación familiar. Ahora, esto lo provocó Esaú. Dice, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay? Aquel que es impío religioso dice, ¿qué problema hay en ir a esta fiesta? ¿Qué problema hay en relacionarme con aquel? ¿Qué problema hay? Mientras yo vaya, voy a recibir la bendición de Dios. Cuando esté en el cielo, le decía a Dios, ¿no tienes otra para mí? ¿Has tenido tanta para tus hijos? ¿Por qué no tienes otra para mí? Esa es la característica de Esaú y es el ejemplo de todos los que se alinean con Esaú, que son impíos. Son personas que aspiran al cielo, pero fíjense, sin arrepentimiento. Una de las cosas que más me llama la atención es que Esaú quería la bendición. Él la quería. Él no quería quedar fuera de la bendición. Ya había vendido la primogenitura, se había casado con las hijas de los cananeos, pero sin embargo él reflexiona, tiene algo de perspicacia y dice, no, la bendición, yo soy el hijo mayor, tengo que tenerla. Hermanos, ¿cuántos hay hoy que quieren la bendición? ¿Qué tipo de bendición? Quizás como la de Esaú, ¿sí? Bendiciones aquí en la tierra. También dicen, bueno, de paso que entra al cielo, de paso que tengo las bendiciones acá, simplemente el cielo es un nivel más elevado de confort que el que Dios me puede dar acá. Creo que la iglesia del siglo XX, en su falso evangelio de la prosperidad, ha convocado a todos los Esaú por millones y lo ha puesto delante de sus púlpitos diciendo, ¿quieren la bendición? Dios tiene otra para ustedes. No vamos a predicar de Cristo, no vamos a predicar arrepentimiento. Ustedes pueden acceder a esa bendición sin la primogenitura. Ustedes pueden tener el favor de Dios sin pasar por Cristo. Y ese es el falso evangelio, ¿no? No hay bendición fuera de Cristo. No hay bendición fuera del Mesías para Esaú, para Jacob, etc. Para los creyentes, Cristo es nuestro todo y a veces así lo cantamos. Hay una cosa que hizo, es de llorar. La procuró con lágrimas. Lloró porque se procuró, usó, eso lo dice ya el Espíritu Santo por medio del autor de Hebreos, como que procuró la bendición por lágrimas. No solamente que lloró por bronca, recuerden eso. También quiso utilizar, diciendo, bueno, Padre, estoy llorando, por favor, sí, tiene que tener otra bendición. Esto debe ser un malentendido. Esto debe ser un malentendido. Acá seguramente las cosas se pueden arreglar. La Biblia nos dice que en el infierno será el lloro y el crujir de dientes. Ese lloro y el crujir de dientes empiezan delante de la presencia de Dios en el juicio final.
Cuando Dios le dice, apártate de mí, porque no te conozco, no eres de los míos, eres un impío, una impía. Cuando ocurre eso, va a haber personas diciendo, oh, Señor, hay un malentendido aquí, se van a poner a llorar. Y van a decir, a lo mejor el Dios del universo, el Rey del universo, dice, no, está bien, no vayas al infierno, lloraste mucho, vení al cielo. No, no funciona así. No funciona así. Y otros van a crujir los dientes de decir, quizás alguna blasfemia que no vamos a imaginar ahora. Y van a ir al lugar del lloro y del crujir de dientes. ¿Cuántos Esaú va a haber en la presencia de Dios en el día de juicio? Muchos, lamentablemente. Nosotros también pensamos que muchas veces los impíos religiosos dicen, yo quiero la bendición pero no quiero a Cristo, pero a ver, ¿cómo hago? ¿Qué es lo que hacen los demás? A ver, ¿qué haces como creyente? ¿Cómo vive tu familia? ¿Cómo te comportás? ¿Qué es lo que haces? Yo te voy a copiar, voy a tratar de copiar. O sea, mira, acceden las personas a la membresía de la iglesia, yo voy a tratar de copiar eso, voy a hacer algunas cosas buenas para que me digan, sí, perfecto. Así quiso hacer Esaú. Vio que Jacob, creyente del pacto, aunque engañador y todo eso que después Dios lo perdona y tiene que tratar con él, que van a ser los próximos domingos, ese mensaje, él dice, bueno, vamos a copiarlo. Me busco una esposa como mis padres quieren, pero al desconocer los principios espirituales, hace más mal que bien. El impío religioso quiere copiar los principios espirituales, pero no los conoce y los copia mal. Y los copia con una actitud para ganar el favor, en este caso de Esaú de sus padres, y las otras personas impías para ganar el favor de los demás, no al de Dios, no al de Cristo, que nos podemos ganar el favor, sabemos, pero no lo hace apuntado a Dios, sino a la apariencia de las cosas. Entonces, no nos guiamos por la apariencia. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros, hermanos. No es lo que intenta aparentar una persona, sino lo que es. Sino lo que es realmente. Si necesita realmente este arrepentimiento, que no se dio en Esaú, ¿sí? ¿Y cómo termina la cosa? ¿Cómo termina el impío religioso? ¿Cómo termina? ¿Saben cómo termina? ¿Saben cómo termina Esaú? Persiguiendo a la simiente santa, es decir, santa en el sentido de que de ahí vendría el Mesías. El impío religioso termina odiando el cristianismo. Termina dando un portazo por esa puerta diciendo, son todos unos hipócritas, no me interesa nada de eso, yo voy a hacer mi propia religión. Lo he visto muchas veces y lo seguiré viendo, lamentablemente. Pero enseñamos esto en la palabra de Dios, para que tengamos en cuenta de qué se trata esto. El trigo y la cizaña crecen juntas. Jacob y Esaú están juntos, pero en un momento va a haber la diferencia. A veces la diferencia se ve en la tierra y otras veces se ve en el cielo. Decía Charles Spurgeon, porque estuve también leyendo qué había dicho él acerca de este pasaje. Quizás no es una aplicación de las que uno usa en una predicación expositiva, pero buscando una comparación, no una contextualización así muy ciega. Él cuando pregunta a Esaú, ¿no hay otra bendición para mí? Hace esta comparación. Mientras estamos en esta tierra, y esto es verdad, sí. Cuando estamos en esta tierra y hay una persona que se identifica como impío delante de Dios, la respuesta que si le dice a Dios, Señor, ¿tienes una bendición para mí? La respuesta de Dios en su gracia es sí. Mientras dure tu vida, mientras Cristo no irrumpa en la historia y venga por segunda vez, mientras la puerta todavía está abierta y no se ha cerrado, sí hay una bendición. O sea, Spurgeon trataba de buscar el sentido positivo y creo que lo podemos buscar también esta mañana. Es decir, Dios no ha cerrado la puerta de la bendición. En este caso de la historia, sí, estaba cerrada para Esaú, ¿se entiende? Pero en nuestro caso, de nuestra historia y de la iglesia actual y de las personas actuales, Dios extiende su mano al pecador y le dice, arrepiéntete. No saltees las bendiciones fuera de Cristo. La única forma de llegar a mí, dice Dios, es a través
de un arrepentimiento genuino, creyendo en Jesucristo como el Salvador, que murió en la cruz por mis pecados, por tus pecados, como aquel sustituto que seguramente Isaac le contó a sus hijos. Recuerdan que una vez mi padre me iba a matar, pero Dios mandó el sustituto. No se acordaba de Esaú. Pero cualquiera que está aquí esta mañana puede ver la cruz del Calvario y decir, y Dios dice, sí, hay una bendición. No está cerrada la puerta. Y yo invito a cualquier persona de aquí que tiene que creer en Cristo y arrepentirse y dejar de confiar absolutamente en lo que es, sino que poner toda la confianza en Cristo. Dios va a bendecir su alma. Dios va a poner en su corazón el deseo de leer su Escritura. Dios va a poner sentimientos en su corazón que no van a ser para imitar a otros, sino que van a sentir naturalmente, van a salir naturalmente diciendo, quiero servir a Dios, quiero acercarme a las cosas de Dios, quiero averiguar más de Cristo, dime más, dice un himno de Jesucristo, y ese es el clamor de cada creyente renacido. Enseñanza para los creyentes. Y con esto vamos terminando. Todavía seguimos luchando con Esaú. Bueno, con las actitudes de Esaú. ¿Quién no lucha más aquí con las actitudes de Esaú? Todos luchamos. Hay veces que el creyente que es nuevo, o capaz que, digo yo, visto de la vereda de frente, capaz que vio que todavía no se convirtió, uno evalúa esto, y yo pido también que cada evalúe. Cuando vos tenés algo espiritual y algo del mundo, ¿qué elegís? Yo conozco personas que dicen, están viniendo a la iglesia, están, no sé, metiéndose en las cosas espirituales, pero veo que cada vez que se le pone un plato de lenteja, van por el plato de lenteja. Yo digo, los sentimientos de esa persona y la inclinación de su corazón no es hacia la primogenitura, no es hacia Cristo, es hacia el plato de lenteja. Mientras no esté el plato de lenteja, parece que esa persona se comporta bien, que es un creyente fiel a las reuniones, que es alguien discipulable, pero solamente basta para que en otra oportunidad aparezca el plato de lenteja, y puede ser cualquier cosa el plato de lenteja, ¿se entiende? Es una metáfora. Cualquier cuestión de este mundo, no, sucede que el plato de lentejas te dice, una sonrisita y, ok, ¿lo preferís? Entonces yo digo, eso no es creyente, no lo sé. Pero aún los creyentes luchamos con esto. Sabemos cuál es la prioridad espiritual y cedemos ante el mundo, ¿o no? Puede ser un familiar, puede ser una situación, pueden ser nosotros mismos. Sabemos lo que tenemos que hacer y decimos, o el plato de lentejas o la bendición de una vida de santidad. ¿Y saben lo que hacemos muchas veces? El plato de lentejas. Menos mal que la gracia de Dios nos asiste nuevamente, porque si no, perderíamos todo realmente. Él permanece fiel, aunque a veces nosotros somos infieles. Las cosas materiales era un plato de lenteja, las cosas afectivas y sexuales también eran las mujeres de Canaán. Queremos prosperidad, la bendición, pero sin la comunión con Cristo. Queremos que todo nos salga bien, Dios nos dice estamos en un mundo caído. Y muchas veces lloramos. Lloramos a consecuencia de nuestra necedad, a consecuencia de nuestro pecado, y nosotros lo confundimos y pensamos que es un arrepentimiento, depende. Si el fruto de eso es acercarte a Dios, era arrepentimiento, y si era llorar simplemente por frustración y mañana seguía haciendo lo mismo que estaba haciendo, no era arrepentimiento, era llorar. Dios es inmutable. Hay una doctrina muy profunda que estudiamos en el Instituto Spurgeon que dice Dios es impasible, la impasibilidad de Dios, o sea, no lo voy a convencer a Dios por mis lágrimas. Quizás a un padre terrenal sí puedo intentarlo, a una persona puedo intentarlo, a mi esposo, a mi esposa puedo intentarlo. Dios es inmutable. Él actúa por gracia y Él actúa por justicia. Y ninguna lágrima derramada en la historia por ningún ser humano, ni los que pasaron, ni los presentes, ni los que vendrán, va a cambiar sus planes. Dios demanda en todo lugar a los hombres, no que lloren, sino que se arrepientan. A veces puede venir acompañado ese arrepentimiento por un llorar, y Dios no lo descarta, pero Dios dice arrepentimiento. Somos creyentes, Dios nos ha salvado por gracia, pero en toda nuestra vida
es una vida que tenemos que arrepentirnos de que el Esaú sale en nosotros y tenemos que hacerlo morir. Que tenemos que sacar cualquier conducta impía y que Dios nos recrimina, pero también su gracia nos da las herramientas para poder vencer a eso. Y ya vamos a ocuparnos de esos temas los domingos que vienen. Termino con un versículo del Nuevo Testamento, ya que el título de hoy fue Las lágrimas no compran el favor de Dios. Quiero que cuando sientas en tu vida ese deseo, ese casi llorar, aunque sea estar triste, que vos puedas identificar cuál es la tristeza impía y cuál es la tristeza según el Espíritu de Dios. En eso se basa todo el mensaje de hoy. La tristeza y el llorar y el clamor de Esaú, que era impío. No tuvo lugar para arrepentimiento, pero en 2 Corintios 7:10 es un pasaje clave en la Biblia que nos habla de una tristeza que puede incluir o no el llorar, pero que esta tristeza es la única tristeza buena que se nombra en la Biblia. Dice así, porque la tristeza que es, fíjense, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Qué buena tristeza esa. Aún en el cristiano que ya es salvo, qué buena tristeza para restauración, no para salvación. Y de esa tristeza no hay de qué arrepentirse. ¿Sí? Es buena. Pero fíjense en esto, la tristeza impía. Pero la tristeza del mundo, ¿qué produce? Muerte. Si nosotros sabemos identificar este tipo de tristeza como creyentes, avanzaremos mejor en nuestra vida espiritual. Y aquel, si no conoce al Señor, no lo va a poder identificar, pero lo que sepa es la demanda del Evangelio. Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, dijo, ¿qué cosa? Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Que así pueda ser. Amén.